Es importante observar que la mayoría de señales dejadas por nuestro Señor Jesucristo se han cumplido al pie de la letra. Me parece sustancial mencionar que hace 30 años atrás era imposible encuadrar algunas señales por el avance de la ciencia y la tecnología que había en aquellos años. Sin embargo, en la actualidad vemos sucesos que anuncian la desaparición de la iglesia de este mundo y la parucía de Cristo. Debemos establecer que dentro de la profecía bíblica siempre aparece el pueblo de Israel. Ahora bien, antes de hacer una reseña sobre las señales dejadas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, es necesario observar 3 detalles que nos darán un panorama amplio sobre el cumplimiento de estas señales. Primero, el regreso de Israel a su tierra. Esto es trascendental y profético. De hecho, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 27 y versículo 22, establece: después los traeré y los restauraré en este lugar. El profeta Nahum, en el capítulo 2 y versículo 2, dice: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus viñas. El libro de los Salmos, capítulo 126 y versículo número 1 al 4, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. El profeta Isaías, en el capítulo 66 y verso 8, establece: ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel ha sido perseguido, esclavizado, menospreciado. De hecho, líderes políticos han tratado de desaparecerlo de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Dios los ha guardado hasta el día de hoy. Ahora bien, desde los años 70 después de Jesucristo, cuando el general Tito entró a Jerusalén matando a miles de judíos y destruyendo de manera violenta el templo, fueron esparcidos por todo el mundo. Los judíos se les prohibió entrar a Jerusalén con amenaza de muerte. Durante esta diáspora, Israel mantuvo principios y costumbres. Cuando volvieron a su tierra y las Naciones Unidas reconocen a Israel como un Estado libre, en mayo de 1948, reunidos en Tel Aviv, nació el Estado Libre de Israel. Hasta la fecha han transcurrido 73 años y asombrosamente han prosperado significativamente. Segundo, Jerusalén. Recordemos que antes del año 1967, Jerusalén estaba dividida. La parte occidental de la ciudad estaba en manos de Israel, mientras que la parte oriental estaba en control jordano. Sin embargo, en el año de 1967, en la Guerra de los 6 días, se toma Jerusalén completa. Quizás para nosotros no tiene ningún significado, pero para Israel sí. El hecho de entrar por primera vez cantando y alabando a Jehová de los ejércitos en su capital es trascendental e histórico. Recordemos también que Jesucristo pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, donde partió por primera vez y sus discípulos lo vieron ascender. Jesucristo caminará hacia la puerta que se le llama la puerta de la misericordia o puerta oriental. La misma permanece sellada y cerrada, porque los musulmanes saben de la profecía que Jesucristo abrirá y entrará por esa puerta. Entonces, desde el año 500 después de Jesucristo, sellaron la puerta. Es más, se estableció un cementerio musulmán para evitar que Jesucristo entrara triunfante y victorioso, pero no contaban
que todo lo que Jesucristo toca santifica y da vida, porque Él es la verdad y la vida. Razón tuvo en escribir el salmista en el libro de Salmos capítulo 24, versículos 7 al 10, lo siguiente: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Tercero, se aumentará el conocimiento. En el libro profético de Daniel, capítulo 12 y versículo 4 dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Podríamos decir que en el siglo XX la ciencia y la tecnología han tenido un desarrollo asombroso. Lo que pasó en 18 siglos sucederá en el siglo XX. Hablando de tecnología, hoy nos podemos trasladar de un continente a otro sin ningún inconveniente en horas. Asimismo, podemos enterarnos de acontecimientos que están ocurriendo en diferentes lados o en diferentes países en tiempo real. Todo esto es posible por medio de los teléfonos celulares y otros medios de comunicación actuales. ¿Y qué diremos del armamento bélico? Aviones que alcanzan velocidades increíbles llevando en su interior bombas nucleares. Es impresionante el avance que tenemos en este siglo. Ahora, hace varios años se terminó de construir un túnel que mide 27 kilómetros de longitud y a una profundidad de 100 metros. Comienza en Suiza y termina en la frontera de Francia. En su entrada se puede observar un logotipo. Son 3 6 que figuran el 666. El nombre de este túnel es CERN, también llamado la máquina de Dios. En este lugar donde colisionan protones con el fin de repetir el Big Bang y con ello saber el origen del universo y descubrir la partícula de Dios. Según la información más reciente, los científicos que trabajan en este lugar, que de hecho son de todo el mundo, ellos dicen que en el año 2024 se pondrá mayor fuerza o potencia a esta máquina, con la cual se abrirá una puerta. Esto no es algo nuevo, hermanos y amigos, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 9 y versículo 2 lo siguiente: y se abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En el mismo capítulo, solo que en el verso 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significan espíritus destructores. De hecho, en la entrada de este túnel hay una figura dedicada a la diosa Kali, que significa destrucción total. Concluimos, el conocimiento o ciencia y tecnología han aumentado en este siglo asombrosamente. Jesucristo habló sobre las señales que sucederán antes de su venida, en respuesta a sus discípulos que le preguntaron sobre qué señales o qué acontecimientos habrían antes de su venida. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lo primero que tenemos que observar es el significado del término anticristo. Esto significa usurpar el lugar de Cristo, estar en contra de Cristo. Ahora bien, al continuar con la lectura cuidadosa, encontramos que este pasaje
precisamente donde habla Jesucristo sobre anticristos, entendemos que no se refiere al anticristo que ha de venir, sino a personas que se hacen pasar por Cristo. Históricamente hablando, han pasado por el mundo muchos hombres que se les dio este sobrenombre. Por ejemplo, en el florecimiento del Imperio Romano, Nerón, Calígula; en Francia, Napoleón Bonaparte; en Alemania, a Hitler. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 24, precisamente donde habla Cristo, él dice: porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es importante mencionar que en el tiempo de la Reforma, hombres como Martín Lutero y Juan Calvino y otros reformadores encontraron algunos escritos heréticos. Los escritores de estos escritos se consideraban como anticristos, poniendo en evidencia que desde hace siglos el diablo, nuestro enemigo, ha querido engañar sutilmente al pueblo. Es por ello que se hace imperativo que todos los miembros activos de la Iglesia cristiana tengan suficiente madurez e información para discernir las enseñanzas que reciben, evitando caer en manos de estos lobos vestidos de ovejas. En los últimos tiempos, a través de las redes sociales, miramos y escuchamos a tantos ministros que hablan conceptos e ideas, los cuales confunden y engañan. Ojo, aún a los mismos cristianos. Satanás en los últimos tiempos está preparando individuos con el poder suficiente para hacer milagros, hablar bonito. Sin embargo, sus enseñanzas y predicaciones están fuera del contexto bíblico. No son absoluticristocéntricos. Predican sueños y visiones extraños, donde enaltecen su propio ego, son ambiciosos, egoístas y egocéntricos. Veamos ahora algunos hombres en nuestro tiempo y en nuestros días que se declaran a sí mismos los Cristo. Primero, el fundador de la secta Los Israelitas Perdidos, Won Yonggi. Él dice que es el Cristo, el Mesías. Segundo, el fundador de la secta La Divina Verdad en Australia, Miller. Él dice que Dios le habló en la sala de su casa y le dijo que él era el Cristo, el Señor de los señores. Tercero, fundador de la secta religiosa Señor de Nuestra Rectitud, Curtis Ben. Él se proclama a sí mismo el Cristo en Estados Unidos. Él dice que ángeles le ministran y le adoran. Nuestro Señor nos advirtió que muchas personas seguirían a estos hombres trastornados y diabólicos, y aún a los mismos cristianos los engañarán. ¿Qué quiere decir esto? Que abramos bien los ojos para discernir lo que escuchamos, lo que leemos y lo que vemos.